Bueno, hoy en este video vamos a completar los 4 problemas que nos faltaban de la parte de vectores. El problema 8 lo voy a desarrollar completo y de los otros 3 que quedaban vamos a ver solamente el planteo. Bueno, en estos problemas tienen de diferente de los anteriores en que se plantea la situación de un cuerpo que está en equilibrio. Vamos a leer el problema 8 y vamos a ir explicando de qué se trata esto del equilibrio. El brazo extendido y en reposo de una persona se encuentra sometido a distintas fuerzas. Acá tenemos representado el brazo de una persona extendido y en posición horizontal. Volvamos a denunciar. Por un lado, actúa la fuerza de la gravedad, el peso del brazo, cuyo valor es de 35 newton. Por otro lado, actúa la fuerza muscular T de 300 newton, ejercida por el músculo deltoides, que forma un ángulo alfa de 15 grados con el húmero. Además, para mantener el brazo en equilibrio, el hombro ejerce sobre el húmero una fuerza L. Bueno, acá están representadas las fuerzas que me nombra el enunciado. Por un lado está la fuerza de gravedad o fuerza peso, que acá se ha simbolizado como mg. Después vamos a ver la clase que viene, en la parte de dinámica, por qué el peso lo escriben como m por g. Por otro lado, además del peso del brazo, está actuando una tensión, una fuerza que ejerce el músculo deltoides. Esta fuerza tiene un valor de 300 newton y forma un ángulo de 15 grados con la dirección de la horizontal que tiene el brazo en ese momento. Por otra parte, además de estas dos fuerzas, tiene que haber una tercera fuerza que produzca el equilibrio, ya que la fuerza T y la fuerza peso del brazo nos darían una resultante que harían que el brazo se mueva. Entonces, para mantenerlo en equilibrio y que el brazo permanezca en reposo, el hombro ejerce sobre el brazo la fuerza que acá le llama R. No es R de resultante, sino que el problema le llama R a la fuerza. Bueno, para este problema lo que me pide es realice el diagrama de cuerpo libre para el brazo, descomponga cada una de las fuerzas actuantes según dos direcciones perpendiculares entre sí, plantee las ecuaciones de equilibrio correspondientes y luego determine el módulo, dirección y sentido de la fuerza R que el hombro ejerce sobre el húmero. Bueno, vayamos primero al punto A, en donde me pide el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué sería un diagrama de cuerpo libre? En el diagrama de cuerpo libre nosotros vamos a representar al cuerpo que estamos estudiando, que en este caso sería el brazo, como un punto en el espacio. Es decir, estamos usando para el brazo el modelo de masa puntual o partícula. Entonces acá en este punto estamos representando al brazo. Y partiendo de ese punto, vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. Es decir, ya no vamos a dibujar como en este esquema las fuerzas en distintos puntos del brazo, sino que todas las fuerzas van a partir del único punto que representa al brazo, que está modelizado como una masa puntual en este caso. Entonces acá tenemos por un lado la fuerza peso, que es vertical y está orientada hacia abajo. Por otro lado, la tensión T, ejercida por el músculo deltoides, que formaba un ángulo de 15 grados con la horizontal. Y por otro lado, la fuerza R, que acá se indica que forma un ángulo θ con la horizontal. Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En donde representamos al cuerpo como un punto y las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Sí es muy importante que todas las fuerzas partan del punto donde actúan. Bien. El punto B me pide, por otra parte, que descomponga cada una de las fuerzas actuantes según dos direcciones perpendiculares entre sí. Entonces, acá yo he trazado la dirección del eje X, que la tomé horizontal, y la dirección del eje Y, que la tomamos, en este caso, vertical. Entonces, para la fuerza T, vemos que esta fuerza tiene una componente T sub I y una componente T sub X. La fuerza P no hay que descomponerla porque solo tiene componente en la dirección del eje de la Y. Y la fuerza R
Esta sí tiene una componente Rx y una componente Ri. Bien, después el problema me pide plantee las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué es esto de las ecuaciones de equilibrio? Bueno, para que el brazo pueda estar en equilibrio es necesario que se cumpla que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él valga cero. ¿Por qué? Porque si la resultante fuera distinta de cero, el brazo se aceleraría bajo la acción de esa fuerza resultante. Entonces, para que el brazo permanezca en equilibrio, la resultante debe valer cero. Ahora, para que la fuerza resultante valga cero, es necesario que valgan cero tanto su componente X como su componente en Y. ¿Y qué es la componente X de la fuerza resultante? Es la sumatoria de todas las componentes que actúen en X. Entonces, lo que tenemos que plantear finalmente es que la suma de todas las fuerzas que actúen en la dirección del eje X debe ser cero. Y por otra parte, para que la resultante en Y valga cero, la suma de todas las fuerzas que actúan en la dirección Y también debe ser cero. Estas condiciones son las que vamos a llamar condiciones de equilibrio o ecuaciones de equilibrio. Lo que estamos planteando para cada eje no es otra cosa que decir que la fuerza resultante sobre el brazo debe valer cero. Bien. Ya están planteadas las ecuaciones de equilibrio y después el problema me pide determine módulo, dirección y sentido de la fuerza R que el hombro ejerce sobre el húmero. Entonces tenemos que calcular módulo, dirección y sentido de esta fuerza. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, lo que vamos a hacer es desarrollar las ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a analizar en esta sumatoria de fuerzas en X igual a 0, vamos a ir al diagrama de cuerpo libre y vamos a analizar qué componentes actúan en el eje X. Entonces en el diagrama podemos observar que en el eje X tenemos la componente Rx y la componente T sub X. Rx actúa en el sentido que se ha elegido como positivo, mientras que T sub X actúa en el sentido negativo. Entonces acá a Rx la vamos a poner positiva, mientras que a T sub X la vamos a poner negativa. Entonces nuestra ecuación de equilibrio en X sería Rx menos T sub X igual a 0. A Rx no lo vamos a poder calcular todavía porque no tenemos justamente ni el módulo ni el ángulo de la fuerza R, que es lo que queremos averiguar. Pero a la componente T sub X sí la podemos calcular. Nos fijemos en este triángulo rectángulo, la componente T sub X sería el cateto adyacente. Entonces acá yo anoté las ecuaciones de trigonometría. El cateto adyacente lo podemos escribir como el producto de la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces, en este caso, la hipotenusa sería el módulo de la fuerza T por el coseno del ángulo alfa. Entonces, la T sub X acá está expresada como T por el coseno del ángulo. El módulo de la fuerza T, hemos dicho que es 300 newton, y el ángulo era 15 grados. Haciendo ese producto con la calculadora, obtenemos el resultado, es 289,8 newton, y acá simplemente lo que vamos a hacer es despejar la componente Rx. Este número negativo lo pasamos sumando al otro miembro. Entonces lo que hemos obtenido es que la componente X de la fuerza R es 289,8 newton. En el eje Y vamos a proceder de manera similar para obtener la componente Y de la fuerza R. Entonces analicemos en el diagrama de cuerpo libre qué fuerzas actúan en la dirección Y. En la dirección Y tenemos la componente T sub I positiva, la componente RI negativa y el peso también negativo. Acá, por supuesto, hemos elegido positivo hacia arriba. Entonces, la ecuación sería T sub I positiva menos RI menos el peso. Estas dos van con signo menos porque esas dos fuerzas están apuntando en el sentido negativo del eje de las Y. Bien. Acá para despejar RI nos resulta más fácil este término, menos RI, pasarlo sumando al otro miembro.
y ya la tengo despejada RI. No importa que esto que es la incógnita me quede en el segundo miembro. Entonces RI me está quedando que es igual a la componente T sub I menos la fuerza P. La componente T sub I, que sería esta, corresponde al cateto opuesto en este triángulo rectángulo. Y entonces, al ser el cateto opuesto, lo calculamos con el producto de la hipotenusa por el seno del ángulo. La hipotenusa es el módulo de la fuerza T. Entonces, la T sub I corresponde a T por el seno del ángulo. T son 300 newton por el seno de 15 grados, menos el peso, que el problema nos daba el valor y era 35 newton, y esta diferencia nos va a permitir calcular la componente RI de la fuerza R. Finalmente la componente RI nos sale 42,6 newton. Bien, entonces, lo que nosotros hemos conseguido es, planteando las condiciones de equilibrio, es decir, que la resultante en X valga 0 y que la resultante en Y valga 0, hemos podido determinar el módulo de la fuerza Rx y el módulo de la fuerza Ri. Estas serían las dos componentes cartesianas de la fuerza R. Pero el problema no me pide las componentes de R. El problema lo que me pide es el módulo de la fuerza R y el ángulo que ella forma con alguna dirección. Para determinar el módulo a partir de las componentes, lo que vamos a hacer es usar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, de acuerdo al teorema de Pitágoras en este triángulo, sería la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, R va a ser la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado. Acá reemplazamos el valor de Rx que habíamos obtenido por acá y el valor de Ri que habíamos obtenido por acá. Y de esa manera podemos calcular el módulo de la fuerza R. Por otro lado, para obtener el ángulo, en este caso, el ángulo, se ha elegido el ángulo que forma la fuerza R con la dirección horizontal, usamos la tangente. La definición de la tangente era tangente del ángulo igual al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente en el triángulo. Entonces el cateto opuesto en este caso corresponde a la componente RI y el cateto adyacente a la componente RX. Entonces tangente de θ sería RI sobre RX, reemplazamos los valores y obtenemos la tangente. Como siempre, para obtener el valor del ángulo a partir de la tangente, tenemos escrito este número en la calculadora y tenemos que apretar la tecla Shift y después la tecla tangente. Y ahí obtenemos el ángulo, que en este caso es 8,4 grados. Bien, entonces en este problema ya hicimos casi todo lo que me pide. Diagrama de cuerpo libre, planteo de las ecuaciones de equilibrio, hemos obtenido las componentes del vector R y a partir de esas componentes hemos podido calcular el módulo de la fuerza R y el ángulo que forma con la horizontal. Finalmente, el punto C me dice, si el músculo deltoides ejerce 40 newton por centímetro cuadrado, estime el área de la sección transversal del músculo. Bueno, un músculo puede ejercer una fuerza, y acá lo que me está diciendo es que cada centímetro cuadrado de área perpendicular a la dirección del músculo es capaz de ejercer una fuerza de 40 newton. Entonces, para ejercer 40 newton necesitaríamos un músculo que tenga una sección de 1 centímetro cuadrado. Como acá el músculo está ejerciendo 300 newton, la sección que debe tener, en este caso, son 7,5 centímetros cuadrados. Bien, pasemos al otro problema, que es el problema 9. Leamos el enunciado. Acá me dice, la siguiente figura muestra la forma del tendón del cuádriceps al pasar por la rótula. Realice el diagrama de cuerpo libre para la rótula, descomponga cada una de las fuerzas actuantes según dos direcciones perpendiculares entre sí y plantee las ecuaciones de equilibrio. Si la tensión T del tendón es de 140 kilogramos fuerza, determine módulo, dirección y sentido de la fuerza de contacto Fc ejercida por el fémur sobre la rótula. Bueno,
Analicemos el dibujo que me da el problema. Acá está representada la rótula, ¿no es cierto? Que es un huesito que tenemos en la rodilla, y acá están representados los huesos que interactúan con la rótula. A través de la rótula tenemos el tendón, y el tendón es como una cuerda flexible. Entonces, de este lado tira de la rótula con una fuerza T, y de este lado también tira de la rótula con una fuerza T. En los dos extremos el tendón ejerce fuerzas del mismo módulo, y en este caso el problema me dice que el módulo de la fuerza T ejercida por el tendón es de 140 kilogramos fuerza. Entonces, sobre la rótula actúa acá una fuerza de 140 kilogramos fuerza, que en el dibujo se ve que esa fuerza forma 37 grados con la horizontal. Y en este punto actúa otra fuerza, ejercida también por el tendón, de 140 kilogramos fuerza, que en este caso forma 80 grados con la horizontal. Entonces, como la rótula está en equilibrio, esas dos fuerzas tienen que ser compensadas por una tercera fuerza, que en este caso la ejerce este hueso. Este hueso ejerce sobre la rótula una fuerza que equilibra a la resultante de estas otras dos. Bueno, el problema me pide exactamente lo mismo que en el caso del problema 8. Me pide que realice el diagrama de cuerpo libre, que plantee las ecuaciones de equilibrio y que a partir de esas ecuaciones encuentre el módulo de dirección y sentido, en este caso de la fuerza Fc. Para trazar el diagrama de cuerpo libre, lo primero que tenemos que hacer es representar a la rótula como un punto en el espacio. Yo acá, este puntito representa a la rótula. Y en el diagrama de cuerpo libre, recordemos que las fuerzas deben dibujarse siempre partiendo del punto en el que actúan. Entonces, acá dibujamos la tensión, esta tensión, que yo para diferenciarla de la otra le llamé T1, entonces esta T1 representa a esta tensión T que aparece acá, y que forma 37 grados con la horizontal. Esta otra T2, que está dibujada acá, representa a la otra tensión T que actúa sobre la rótula y que forma 80 grados por debajo de la horizontal. Acá está representada. Y por otra parte, la fuerza Fc ejercida por el hueso sobre la rótula, yo la he trasladado para cumplir con la condición que nos piden en el diagrama de cuerpo libre, y es que las fuerzas partan siempre, tengan origen en el punto donde actúan. Entonces, esta fuerza Fc ha sido trasladada para colocar su origen en la rótula, y acá está trazada la fuerza Fc. Bueno, este sería entonces el diagrama de cuerpo libre. Tenemos las tensiones T1 y T2 ejercidas por el tendón sobre la rótula, cada una tiene un valor de 140 kilogramos fuerza, pero son vectores distintos. ¿Por qué? Porque tienen diferente dirección. Y por otro lado tenemos la fuerza Fc que el hueso ejerce sobre la rótula. Bueno, el problema me pide que descomponga estas fuerzas y que plantee las condiciones de equilibrio. Entonces vamos a descomponer cada una de estas fuerzas. La tensión T1 acá está descompuesta en una T1I y una T1X. La tensión T2 está descompuesta en su componente T2X y T2I. Y finalmente la fuerza Fc, acá he dibujado la componente Fci y la componente Fcx. Bueno, las condiciones de equilibrio o ecuaciones de equilibrio sería plantear que la resultante de todas las fuerzas en X debe ser 0, y eso equivale a decir que la suma de fuerzas en X es 0, y por otro lado, que la resultante en Y debe ser 0. Eso equivale a decir que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en Y debe ser también 0. Entonces vamos a desarrollar la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Para eso vamos a mirar el diagrama de cuerpo libre. En la dirección del eje X, yo veo que están actuando tres componentes. La Fcx, que actúa en el sentido positivo del eje X, y por otro lado, la T1X y la T2X, que actúan en el sentido negativo del eje X. Entonces, cuando vamos a hacer la sumatoria de fuerzas,
La FCX la ponemos con signo positivo, mientras que la T1X y la T2X van con signo negativo. Cada una de las componentes de las tensiones las podemos calcular, porque nosotros no nos olvidemos que tenemos el módulo de cada tensión, que es 140 kilogramos fuerza, y sabemos qué ángulos forman estas tensiones con la horizontal. Entonces, por ejemplo, la componente T1X, para calcular la componente T1X razono con este triángulo. Entonces la componente T1X, que es el cateto adyacente, sería la hipotenusa T1 por el coseno de 37 grados. Eso es lo que tenemos acá. Y para calcular la componente T2X, sería la hipotenusa T2 por el coseno de 80 grados. Lo que nos queda acá, no lo he terminado de resolver, queda planteado para que ustedes lo terminen, es simplemente reemplazar el valor de T1, que es 140 kilogramos fuerza, reemplazar el valor de T2, que también es 140 kilogramos fuerza, y por lo tanto de acá vamos a poder despejar la componente X de la fuerza Fc. Bien, vayamos a la otra condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas de μ igual a 0. En la dirección del eje Y, observamos que también aparecen tres componentes: la FCI, que es positiva, la T1I, que también es positiva, y la T2I, que en este caso es la única componente I negativa. Entonces, en la sumatoria, la FCI va a ir con signo más, la T1I va a ir con signo más, y la T2I va a ir con signo menos. Bien, acá la puse dos veces a la misma ecuación. Entonces, acá la T1I, para calcular la T1I, razono de nuevo con este triángulo, en donde T1I representa el cateto opuesto. Entonces la T1I va a ser la hipotenusa T1 por el seno de 37. Eso es lo que tenemos escrito acá. La T2I, para la T2I razono con el triángulo de abajo, con este. La T2I representa el cateto opuesto en este otro triángulo y sería el producto de la hipotenusa T2 por el seno de 80 grados, en este caso. Bueno, entonces lo que nos queda acá es, a partir de esta segunda ecuación, reemplazar los valores de T1 y T2, que es 140 kilogramos fuerza para cada uno, y obtener el valor de la componente I de la fuerza Fc. Entonces, cuando nosotros tengamos el valor de Fcx y el valor numérico de Fci, vamos a poder calcular, a partir del teorema de Pitágoras, el módulo de ese vector, teniendo en cuenta que representa la hipotenusa en este triángulo rectángulo formado por la fuerza Fc y sus dos componentes. Y para determinar el ángulo que ese vector forma con la dirección horizontal, vamos a usar la tangente. Eso ya queda para que lo hagan ustedes. De los otros dos problemas de vectores que nos están quedando, solamente yo he dibujado el diagrama de cuerpo libre, que es lo que pienso que es donde pueden tener alguna dificultad, porque después el procedimiento es exactamente el mismo que en los anteriores. Veamos qué dice el problema 10. La figura representa la cabeza de un estudiante inclinada sobre su libro. La cabeza pesa 4,5 kilogramos fuerza y está sostenida por la fuerza muscular Fm ejercida por los extensores del cuello y por la fuerza de contacto Fc ejercida en la articulación atlanto-occipital. Realiza el diagrama de cuerpo libre, descomponga las fuerzas, bueno, lo mismo que nos pedían en los problemas anteriores. Entonces, las fuerzas que actúan sobre la cabeza serían, por un lado, el peso de la cabeza, que acá le llama Fg, porque al peso también se le puede llamar fuerza de gravedad, por eso se utiliza acá este símbolo. Fg representa el peso de la cabeza. Por otro lado actúa la fuerza Fm, que es una fuerza ejercida por un músculo, y para equilibrar estas dos fuerzas actúa una tercera fuerza, que acá le llama Fc, que es una fuerza de contacto ejercida por los huesos de la columna sobre la cabeza. Entonces,
Para hacer el diagrama de cuerpo libre, recordemos que a la cabeza la vamos a representar como un punto en el espacio. Y lo importante al hacer el diagrama de cuerpo libre es dibujar siempre las fuerzas partiendo de ese punto que representa el cuerpo. Entonces la fuerza Fg, que es el peso de la cabeza, parte del punto que representa la cabeza y actúa hacia abajo. La fuerza Fc la trasladamos para que su origen coincida con el origen del sistema de coordenadas que representa a la cabeza, y acá tendríamos la fuerza Fc. Y por otro lado tenemos la fuerza Fm, manteniendo y respetando su dirección y sentido, la hemos dibujado acá. Eso es muy importante, dibujar las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre partiendo todas de un mismo punto, porque si no nos podemos confundir cuáles componentes son positivas y cuáles son negativas. Acá, cuando vayamos a hacer la sumatoria de fuerzas, con respecto a la Fc, ella va a tener una componente en X que va a ser negativa y la componente en Y positiva. La fuerza Fm va a tener una componente X positiva y una componente Y negativa. Y el peso solo tiene componente en Y es negativo. Bien, el planteo de las ecuaciones y la resolución ya queda para ustedes. Veamos el problema, el diagrama de cuerpo libre en el problema 11. En este problema me dicen la pierna enyesada de una persona pesa 220 newton. Acá está representado en este dibujo, esta flecha representa el peso de la pierna de la persona. Y a ese peso le llamo en este caso W1. W1 vale 220 newton, que sería el peso de la pierna. Y el problema me pide, determine el peso W2 del cuerpo ubicado a la derecha y el ángulo alfa mostrados en la figura para que la pierna no ejerza ninguna fuerza sobre la articulación de la cadera. Bien, entonces, nosotros tenemos la pierna. Las fuerzas que actúan sobre la pierna serían su propio peso. Por otro lado tenemos una tensión generada por esta cuerda. Esa tensión va a tener un valor igual al peso de la pesa que está colgando de acá. Y el peso de esa pesa es de 110 newton. Entonces la tensión T1 que actúa en este punto va a tener un valor igual a 110 newton, como me indica el dibujo. En este punto también va a actuar una tensión T2 ejercida por esta otra cuerda. Y esa tensión T2 va a tener un valor numérico igual al peso de la pesa que está colgando acá a la derecha. El peso de esa pesa le llamamos W2. Entonces acá anoté los datos. El peso de la pierna, que le hemos llamado W1, es 220 newton. La tensión T1, que sería la ejercida por esta cuerda, tiene un valor igual al peso de la pesa correspondiente, y entonces vale 110 newton. El ángulo que forma esa tensión con la horizontal, acá en el dibujo se indica que es de 40 grados. Por otro lado, yo lo que quiero calcular es el peso de la pesa W2. Ese peso va a tener un módulo igual a la tensión T2 que actúa sobre la pierna. Y esa tensión forma un ángulo que yo le llamé alfa 2, que sería el ángulo que forma la cuerda o la tensión con la horizontal. Entonces, acá está dibujado el diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre tenemos W1, que es el peso de la pierna, T1, que es la fuerza ejercida por una de las cuerdas, y por otra parte T2, que es la fuerza ejercida por la otra cuerda. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones de equilibrio y a partir de esas ecuaciones de equilibrio obtener, por un lado, T2x, por otro lado, T2y, y después teniendo los dos componentes de T, vamos a poder determinar el módulo y el ángulo como hicimos en los problemas anteriores.